A principios del siglo XIX, un químico británico, John Dalton, propuso la ley de las proporciones simples y múltiples. Y esa ley, por vez primera, dio un sólido y científico fundamento a la antigua idea de la teoría atómica de la materia. Pero no todos los científicos aceptaron la teoría de Dalton. Durante ese siglo hubo un grupo de químicos conservadores que fundamentalmente pensaban que era mala ciencia creer en algo que no se podía ver. De la teoría atómica decían, no necesitamos esa hipótesis. Ellos no eran los únicos que no creían en la teoría de Dalton. Dalton tenía un rival para el título de el químico más grande de Inglaterra. Se llamaba Humphrey Davy. Y Davy tampoco creía en la teoría de Dalton, pero por razones totalmente opuestas. Pensaba que Dalton no había ido bastante lejos. Su argumento era algo parecido a este. Decía, hay 40 clases de elementos conocidos. Eso significa que, de acuerdo con la teoría de Dalton, debe haber 40 clases diferentes de átomos indivisibles que expliquen las propiedades de esos elementos. Pero, decía, de esos 40 elementos, 26 son metales. Y todos ellos comparten las propiedades de superficie brillante, buena conductividad eléctrica y térmica, ductilidad mecánica y algunas otras más. Y no es casualidad que se den esas propiedades en 26 ocasiones independientemente. Tiene que haber subyacente un principio de metalización. Era como decir que los átomos de Dalton debían tener una estructura interna. Bueno, pues se necesitaron 100 años para llegar a la conclusión de que los dos, Dalton y Davy, tenían razón. La materia está compuesta por átomos, y los átomos tienen una estructura interna que explica por qué existen los metales. Pero mucho antes de que se comprendiera esto, incluso antes de los tiempos de Davy y de Dalton, todo ello había sido utilizado por un astuto italiano, Alessandro Volta, que había inventado la pila eléctrica.